parte de la bacteria, ven, vamos a ver los protozoarios, que son mucho más pequeños. Sí le va a costar al principio porque con 10 pores no lo va a ver, o lo va a ver apenas con 40 por, incluso con inyecciones permanentes van a poder reconocerlos. Pero bueno, estos ya están cancheros, espero que les resulte tan dificultoso. Bueno, los protozoarios son organismos unicelulares. Ya lo hemos visto, tiene una sola célula eucariota porque tiene ADN organizado, tiene un núcleo, tiene un citoplasma con orgánulos diferenciados. Son microscópicos y tienen protozoarios que viven en el agua del mar, en el agua dulce, en el suelo, parásitos de plantas, también parásitos de invertebrados y invertebrados, incluyendo el hombre. Vamos a ver un poco de morfología, que es necesario que lo sepan porque son estructuras morfológicas que les van a ayudar a ustedes en el tiempo de reconocerlos. Las dimensiones en general de los protozoarios pueden ser muy pequeños, el tamaño casi de una bacteria, de tomas técnicas como la babesia, hasta uno que van a ver en el laboratorio que se llama antivicola, que mide 80 litros, casi el tamaño de un huevo de ácaros. Y hay algunos muy grandes de 3 milímetros como el estilostoma, pero que no lo ven, les digo a modo de que lo sepan a modo del tamaño que tienen. La forma que tiene un protozoario va a variar de acuerdo a la clase. Tenemos las amebas, que son más bien redondeadas, ovoides. Los trypanosomas, por ejemplo, son alargados. Y los coccidios van a modificar su tamaño con las células del doctorado. Y vamos a tener una forma vegetativa, que es el trofosforito, es una forma móvil, y una forma de resistencia al kit. Cuando hablamos del trofosforito es una parte, digamos, de la parte del protozoario que realiza la vida de reproducción, con el que se alimenta, y además es responsable de la patogenia, en caso de parásitos patógenos. Y el kit es la forma de resistencia y normalmente la forma que se transmite el parásito básico. En los protozoarios vamos a tener, varía de acuerdo al protozoario y la estructura básica es la siguiente: tiene una membrana citoplasmática, una parte más externa que se produce el intercambio de nutrientes y protege al organismo. Tenemos el citoplasma, que tiene los organoides diferenciados, y el citoplasma, dentro del citoplasma está el núcleo. El citoplasma van a encontrar vacuolas alimenticias, vacuolas excretoras, las mitocondrias, sustancias de reserva que se llaman cuerpos cromatoideos. Y no sé si han escuchado hablar del endoplasma y el ectoplasma. ¿Saben lo que es? Bueno, el endoplasma es la parte del citoplasma más interna que rodea el núcleo y donde están contenidos no solamente el núcleo, sino los organoides diferenciados. Y ese es el endoplasma. El ectoplasma es la zona del citoplasma más cercana o pegada a la membrana citoplasmática. Ya les voy a mostrar una foto cómo se lo diferencia. Y el núcleo contiene una membrana nuclear, gránulos de cromatina que pueden tener una distribución específica dentro del núcleo que les ayudará a incluso reconocer un género y una especie. Y también el carizoma puede ser central o excéntrico. Bien, esto es una ameba. Y la ameba tiene unos pseudópodos que le ayudan a moverse. Y ustedes van a ver el endoplasma, que es una parte del citoplasma bien granulosa, donde está el núcleo de los organoides, y el ectoplasma, que está más cercano a la membrana
membrana y es muy hialino, no tiene granulaciones. Esa sería, digamos, la diferencia simple, y esto se ve principalmente en las amebas, la diferencia entre el ecto y el ectoplasma. Bueno, ¿cómo se alimenta un protozoario? Existen tres formas más conocidas: la ósmosis, que es la estudiada en biología, por ósmosis tiene sus nutrientes del medio. También por endocitosis, que es captar los alimentos a través de la formación de pseudópodos. Como un pseudópodo rodea el alimento y lo introduce hacia el interior. Si el alimento que introduce es sólido, es una fagocitosis, y si es líquido, es una pinocitosis. Eso es lo que estudiado también en biología. Y también se alimentan, que se da en algunos ciliados como citostoma, que es como una boca que tiene el protozoario por donde está rodeada de cilio, y los cilios que traen los alimentos hacia esa boca. Y bueno, tienen también dentro de la respiración una respiración aeróbica o anaeróbica, que no voy a entrar en detalle, porque ustedes lo conocen. Les voy a dejar en la diapositiva un esquema donde ven estructuras típicas de un ciliado. No se ve acá, pero hay cilias. Esta es la boca del citostoma dentro de los alimentos, y bueno, ven el núcleo y otras estructuras. ¿Cómo se mueve un protozoario? Igual que nosotros tenemos pies para movernos, también los protozoarios tienen la locomoción a través de pseudópodos, como las amebas. Son prolongaciones del citoplasma que tienen filamentos de actina y miosina, que son contráctiles y que permiten la movilidad. También se mueven a través de flagelos. Ustedes saben que es como un filamento largo, conformado por microtúbulos de tubulina, y los cilios, que son como pelitos. Los cilios normalmente son más pequeños que el flagelo. El flagelo mide más de 15 micras y el cilio menos de 15 micras. El flagelo da una movilidad direccional, mientras que las cilias que tienen una movilidad excéntrica. Ven cómo está rodeado de elementos de cilias. Y existe una cuarta forma de movilidad, que son los apicomplexos, que no tienen una locomoción. Lo que hacen es se adhieren por adhesinas al tejido, y por un motor de miosinas se mueven en el tejido o entran o salen de la célula. Entonces, veremos. Dentro de la locomoción es importante que lo sepan, porque esto permite diferenciar taxonómicamente 4 grupos de parásitos: las amebas, que se mueven por pseudópodos; los flagelados, que tienen los flagelos; los ciliados, y los denominados apicomplexos. Eso lo van a ver, digamos, ahora en la materia, los parásitos clasificados de esta forma, los protozoarios. La apicompresa, como dice acá, no tiene un órgano de locomoción visible, sino que se adhiere por adhesinas al tejido, y por proteínas de miosina es un motor que lo desplaza, un movimiento de desplazamiento. Después tenemos esto que ya nos vimos en la primera clase: cómo se reproduce un protozoario. Esto tienen que saber básicamente. Tenemos una fisión binaria, donde una célula madre con su núcleo, por mitosis se divide el núcleo. También se divide el citoplasma. El citoplasma rodea cada núcleo, y de la célula madre tenemos el tejido. Esto es reproducción asexual de los procesos. Después tenemos la fisión múltiple, que también en la parasitología se denomina miegogonia o esquizogonia. Lo van a ver en el ciclo de cada uno de los protozoarios. En este caso, el núcleo se divide por una mitosis múltiple en varios núcleos, y cada núcleo es rodeado por un citoplasma, y se produce una célula que se denomina en este estadio rizoma.
bisonte. Y después tenemos una forma de fisión múltiple que se da en toxoplasmosis, que es la endodiogenia. Es decir, dentro de una célula madre se producen células hijas y luego la célula madre se rompe para liberar células hijas. Y algunos protozoarios tienen también reproducción sexual. Por ejemplo, esta es la reproducción esporogónica, que la van a ver en el plasmodium, lo que van a ver en cada uno de los protozoarios después del ciclo. Bueno, no sé por qué se ve así tan feo, pero bueno, en plasmodium tienen células masculinas que se denominan microgametos y células femeninas que se denominan macrogametos. El primero es móvil y el segundo es inmóvil. Las dos células se fusionan formando un cigoto diploide. Y en la conjugación es otro proceso, otra forma de reproducción sexual que se da en un ciliado que se llama Valentin Golic, el nombre. Dos células parentales entran en contacto físico y en ese contacto hay un intercambio de material genético, después se separan y ambas células tienen material genético intercambiado. Esto lo he visto en biología, conjugación de bacterias, ¿verdad? Y no se asusten de esta tabla, simplemente para que vean que en la clasificación de los protozoarios que infectan al hombre lo dividen en flagelados, ciliados, amebas y apicomplexos. De acuerdo a la movilidad, este tiene flagelos, este tiene cilias, este se mueve por pseudópodos y estos no tienen órganos de locomoción, pero tienen un movimiento de desplazamiento, como les había dicho. Bueno, ahora vamos a ver el primer protozoario. Vamos a empezar con Giardia. ¿Han escuchado hablar de Giardia? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién ha escuchado hablar de Giardia? ¿La ha visto o no? Giardia intestinalis es una parasitosis, es un parásito que produce la giardiasis o giardiosis. Antes de empezar, se conocen distintos nombres de este parásito. Se llama Giardia intestinalis, otros le dicen Giardia amplia o Giardia duodenalis. Se lo van a encontrar en los libros de distintos nombres, pero es el mismo parásito. Pueden usar, son nombres oficiales. Por lo general, lo más común es que la llamen Giardia intestinalis. Bueno, ya definí la giardiasis es una infección producida por el protozoo flagelado Giardia intestinalis, predominante en niños y caracterizada por la producción de cuadros diarreicos agudos o crónicos. Este parásito tiene una complicación que es el síndrome de malabsorción, que ya van a ver que puede llegar a dejar secuelas, especialmente en los niños, que es lo que más afecta. Le puse un poco de historia, tengan, me pareció interesante, siempre me parece interesante la historia de Giardia. La descubre este señor que se llama Anthony van Leeuwenhoek, que así se pronuncia. No sé si se acuerdan quién es el personaje. Él descubre el microscopio y agarra su propia materia fecal y dice, ¿qué tengo materia fecal? Y describe la Giardia. Pero hasta ese momento no se le dio bolilla. Después la había descubierto en un niño que tenía diarrea, esta persona que se llama Wilhelm Lamb. Y después se ha descubierto un parásito similar en roedores. Y bueno, al final se le da el nombre de Giardia amplia, Giardia intestinalis o Giardia duodenalis. Esta Giardia es cosmopolita, está en todo el mundo, pero tiene una mayor
climas templados y cálidos. Tiene una alta prevalencia en niños especialmente, se considera una zoonosis porque afecta tanto también a gatos como a perros. El ciclo evolutivo es monoceno, ya saben a esta altura que es monoceno. Se conocen distintas especies, Muris, Agilis y otras más, pero la patógena para el nombre es la llave puede dejar secuelas irreversibles relacionadas al ciclo de la mala absorción, ya lo veremos en detalles. La transmisión es fecal oral por la ingestión de aguas o alimentos contaminados con quistes. Bien, en el ciclo biológico es muy fácil en el sentido de que tienen dos formas evolutivas, así de simples. Tienen el trofozoito, responsable de la vida vegetativa de la patogenia, y el quiste es la forma de resistencia y de transmisión. Si ustedes le preguntan cómo se transmite la giardia, por la ingesta de quiste. No, el trofozoito es una estructura muy larga, se rompería si lo ingerimos. Vamos a ver el trofozoito. Vamos a ver primero el trofozoito y después vamos a ver el quiste, como la morfología. Esta parasitosis es muy común y sí o sí la tienen que identificar en el laboratorio, especialmente en el parcial, ustedes como bioquímico no pueden dejar de reconocer una giardia. Y es muy común en los niños y ya van a ver por qué, digamos, puede dejar secuelas, por eso es importante que hagan un buen diagnóstico. El trofozoito tiene un tamaño de 10 a 20 micras de largo por 5 a 15 de ancho, y miren la forma que tiene. Piriforme, bueno, lo llaman forma de pera o de lágrima, o como ustedes se imaginen que tiene la forma. Esto es visto de frente. Visto de perfil, tiene la forma como una cucharita, con una región dorsal convexa, que sería la espalda del parásito, y esta parte, una región ventral cóncava. Y si ustedes lo dividen en dos, tiene una simetría bilateral. Tiene, esta parte se llama disco subtorio, está en la región ventral, sería el frente. El disco subtorio es un órgano de fijación con proteínas contráctiles. Con ese órgano se fija el epitelio intestinal. Tiene dos núcleos con los respectivos nucleolos, y si ustedes lo ven, ¿qué parece? Una persona con anteojos, con una carita. Tiene cuerpos medianos o parrasa, que son estas estructuras. Tiene un axotido que le da esa simetría bilateral que es parte del esqueleto del protozoario, y tiene 4 pares de flagelos, uno acá, un par acá, 2 pares acá y un par libre posterior, y tiene movimientos de rotación y de traslación. Quedó claro más o menos la estructura del trofozoito. Después, ¿Se ve en el microscopio? sí. No en tanto detalle, como se van a ver coloraciones permanentes y sí se ve finamente todo lo que se ve, pero ya les voy a mostrar fotografías que es lo que van a ver. Y después tenemos el quiste. El quiste que era responsable del elemento de resistencia y responsable de la transmisión. Es un contagio de llave al ingerir un quiste de llave, no del trofozoito. Es oval o redondeado, tiene un tamaño de 8 a 12 micras por 7 a 10 micras de ancho. Tiene entre 2 a 4 núcleos, 2 si es inmaduro o 4 cuando ya está maduro. Y en el interior tiene axonemas flagelares y cuerpos medianos. Que ustedes en el microscopio lo ven como un filamento que va de un extremo a otro. Estos elementos no toleran la desecación, el calor ni la luz solar, y el cloro no los afecta. Es decir, que si tienen un agua contaminada con estos quistes, deberían el calor es relevante. Y son cuerpos
refringente, esa es la ventaja a la hora de identificar lo que es con esa refringencia, a diferencia del propósito, no es refringente. Vamos al ciclo evolutivo, donde habita el parásito en el hombre, en el intestino delgado. Pregunta del TP. En la primera porción de 2.18.1, donde hay una gran cantidad de ácido graso, sales nucleares, y el periodo prepatente de 6 a 15 días, y el periodo de incubación similar de 12 a 19 días. Es un parásito monoceno, como ya les dije. Para que se produzca la infección tiene que ingerir de 10 a 100 quistes. Aunque el elemento infectivo es el quiste, pero los elementos diagnósticos son ambos, tanto el trofozoito como el quiste. ¿Cuál es la diferencia? O sea, en materia fecal, ¿qué van a encontrar? Principalmente quistes, la estructura de resistencia. Pero si la materia fecal es muy líquida, no tiene tiempo el trofozoito de quitarse, entonces en materia fecal es muy líquida, se encuentran una mayor cantidad de trofocitos. Normalmente siempre encuentran muchos quistes y es más raro ver el trofozoito que también ha adherido al epitelio intestinal. Veamos el ciclo es simple. Entonces se contagia por la ingestión de un alimento o agua contaminada con quistes de llaves intestinales. El quiste penetra, se activa por los jugos digestivos, y de un quiste en el intestino se liberan dos trofocitos. Estos trofocitos se dividen por fisión binaria longitudinal, y recuerden que en el intestino se adhieren a través de una estructura que se llama el liposuctor. En algún momento el trofozoito, porque las condiciones del intestino le son adversas, se enquista, forma el quiste y es lo que se libera con materia fecal. Y si el tránsito intestinal es muy rápido, la diarrea acuosa no llega a tiempo a enquistarse, entonces no, o sea, en el ciclo está el trofozoito y el quiste. Cuando tenés la diarrea muy intensa, no llega a producir ese ciclo completo que debe quitarse, de formar el quiste. Por eso van a ver tantos quistes como trofozoitos en esas materias fecales muy acuosas. Y es lo que se elimina por materia fecal, fundamentalmente quiste y también van a ver trofozoitos. Y ver uno u otro es ya diagnóstico. Como ven, es un ciclo biológico muy simple. Bueno, vamos a ver los mecanismos patogénicos. Existe un efecto acá dice traumático. ¿Por qué? Porque hay una adhesión del trofozoito al epitelio. Estos son dos trofocitos adheridos. ¿Y cómo será la intensidad de la adhesión? Es como si fuera la sopapa, esto es una marca que deja un trofocito y se ha pegado ahí, se ha movido a otro lado, son marcas que deja en el epitelio. La interacción del trofocito con la célula produce exfoliación, lisis celular, aumento del índice mitótico y aplanamiento de las microvellosidades. Entonces, una persona normal, sobre el epitelio, las microvellosidades de una persona infectada, miren cómo disminuye a la mitad el tamaño de las microvellosidades. Y hay una pérdida de la continuidad de este epitelio. También hay un efecto, acá dice enzimático y apoptótico. Se ha estudiado mucho que estas llaves producen proteasas, que es lo más importante del punto de vista patogénico, que dañan directamente al enterocito. Y también se sabe que hay sulfatasa y fosfatasa que también favorecen la adhesión
Y bueno, acá tenemos una foto del trofozoito con sus flagelos, una microfotografía, y este sería el disco suctorio. Este es el disco suctorio que está pegado, digamos, a las velocidades. Entonces sería el órgano de fijación al epitelio del disco suctorio. Después tenemos un efecto tóxico. El parásito protozoario produce toxina de efecto atrofiante, y hay algunos autores que dicen que hay una, acá dice, barrera mecánica, que los trofocitos son tantos que forman una barrera que cubre el epitelio, entonces impide la absorción de nutrientes. Pero algunos autores dicen que no puede ser tanto para generar una barrera tan intensa. Y también acá dice competencia, o sea, el protozoario compite con el rompedor porque sabe que el colesterol, fosfolípido, aminoácidos, nucleótidos y nutrientes. Esa sería la barrera. Imagínense si sacamos una microfotografía de un intestino infectado, así se lo vería. Bueno. Acá dice ruptura de uniones, otro mecanismo patógeno, afecta las proteínas implicadas en las uniones del epitelio intestinal, incrementando la permeabilidad transepitelial. Esto produce un desequilibrio óptico al romperse el epitelio, y por eso produce una diarrea también intensa. Al afectarse los enterocitos, se eliminan, se acelera el recambio celular y la población con células predominantemente inmaduras. O sea, el enterocito muere y se produce otro enterocito, pero es joven, entonces no tiene todas las capacidades todavía digamos, digestivas. Y por eso hay la disminución de la actividad tríptica, quimioterítica, lipásica y fosfolipásica típica de estos enterocitos. ¿Y qué produce todo esto? Deterioro de la absorción de alimentos de las personas que tienen cardiasis. ¿Se entendieron los autores? Bien. ¿Qué hace nuestro organismo para defenderse? Siempre, repito, hay una respuesta inmune específica que es natural de nuestro organismo. Hay sales biliares que afectan directamente a la reproducción de este parásito, ácidos grasos libres y proteinasa que afectan fundamentalmente la membrana de la yardia, y también nuestro organismo produce óxido nítrico, que es un potente antiparasitario. Y como respuesta específica tenemos las inmunoglobulinas, la N o la G, que lisan los trofocitos en presencia de complemento, y la IgA, que inhibe la adherencia de parásitos al epitelio. ¿Cómo se defiende el parásito de la respuesta inmune del hospedador? Las sales biliares, que es un mecanismo de defensa, es el protozoario las ingiere, la usa de alimento. También inhibe las lipasas pancreáticas para que no se produzcan ácidos grasos. Inhibe la tripsina y otras proteínas que afectan su propia membrana. Consumen arginina, entonces evitan que el organismo produzca óxido nítrico. La arginina es un precursor del óxido nítrico. Producen tiorproteinasa que afectan fundamentalmente las inmunoglobulinas, las degradan, como decimos que degradan inmunoglobulinas, y esto que es típico de muchos parásitos, el recambio de las proteínas variables de superficie, es decir, cambian las proteínas que lo rodean para evitar ser detectados por el sistema inmune. Bueno, vamos a ver las manifestaciones clínicas que tenemos. Aquellos en los que hay una infección asintomática, no hay sintomatología, aquellos en los que produce un cuadro agudo y aquellos que llegan a un cuadro crónico. La infección asintomática se produce en zonas endémicas como la nuestra, entre el 50 y el 80% que tienen ya no tienen síntomas. Los adultos son frecuentemente asintomáticos. Y en
caso de la aguda se produce en niños o en viajeros no inmunes que visitan zonas endémicas, que le llaman la diarrea del viajero. Por ejemplo, viene un museo alemán a Tucumán y comen choripán y la lechuga está mal lavada y tiene un quiste de giardia, se infecta y va a producir una tremenda diarrea de 3 a 4 días de duración. La diarrea es acuosa, explosiva y profusa, sin sangre ni pus. ¿Por qué? No invade, o sea, no es invasivo como otros usuarios. Produce náuseas, vómitos, flatulencia, anorexia, distensión abdominal con dolor y se autolimita. Pero si no se autolimita o si no hay un tratamiento, en un 30 a 40 al 50% de los casos sintomáticos van a una cronicidad. O sea, sigue la diarrea, sigue el cuadro clínico, náuseas, vómitos, flatulencia, pero ya hay pérdida de peso y deficiencias nutricionales. Hay dientería, ¿saben lo que es la dientería? En la materia fecal hay restos de alimentos sin digerir y a veces son esteatoreides, mucho contenido de grasa. Y si persiste la cronicidad, llegan a lo que se conoce al síndrome de mala absorción intestinal. O sea, está afectado por culpa de la llave la absorción de los nutrientes. Entonces, hay una mala absorción de carbohidratos, de grasa, de vitaminas, proteínas. Esto lleva al paciente a una desnutrición y una anemia, y si un niño puede llevar a secuelas irreversibles, talla baja, déficit cognitivo, retraso psicomotor. Es que sí es muy importante que se detecte, que se trate, hay muy buenos tratamientos. Bueno, hay que tener en cuenta el diagnóstico, bueno, la edad del paciente, bueno, se que afecta principalmente a niños, al cuadro de diarrea, en caso de que haya síntomas, de pérdida de peso y mala absorción, está asociado a hábitos de higiene deficientes o fuentes de agua no potable. ¿Cómo se hace el diagnóstico en el laboratorio? Hay que hacer un examen coproparasitológico serial. ¿Por qué hacen serial? Claro, en el ciclo normalmente no todo el tiempo se están eliminando el elemento diagnóstico. Cuando hacen seriado aumenta, que has hecho un estudio, si tiene una muestra, la sensibilidad de 76 a 86. Si aumenta la muestra, la posibilidad de encontrar giardia va aumentando, de más muestras tiene. O sea, la tendencia es el 100% de sensibilidad. Y el examen coproparasitológico serial que van a observar quistes y o trofozoitos, que va a depender de la consistencia de las heces. Si son muy sólidas, van a encontrar fundamentalmente quistes. Si son líquidas, van a encontrar, puede ser que encuentren una cantidad importante de trofozoitos. Y van a estar móviles en el coproparasitológico seriado. No, porque tiene un líquido preservante que mata todo en teoría. Si quiero ver la movilidad, necesito una muestra de materia fecal recién emitida. Siempre hay que hacer un método de concentración para aumentar la sensibilidad y entonces se tendría que hacer de rutina, y coloraciones permanentes no son de rutina, pero es un buen registro que pueden tener ustedes. La coloración permanente ven todas las estructuras muy bien. Vamos a ver ahora el kit. Esto es 40 por 10 por, lo vería como un granito de arroz refringente. Bueno, esta es otra fotografía. Ustedes van a ver el quiste que tiene la pared del quiste y aparentemente hay una doble membrana, pero en realidad normalmente el citoplasma se retrae, o
citoplasma se retrae. Entonces van a tener estructuras como esta. El citoplasma retraído puede estar redondeado el citoplasma o simplemente una retracción en parte del citoplasma. Pero ustedes van a reconocerlo porque la pared sigue intacta. Ahí les dibujo cómo a veces se retrae. Queda una redondelita de citoplasma o una parte está retraída. Eso que tengan en cuenta a la hora de ver el microscopio. Entonces esta zona va a ser como vacía acá y acá van a tener el citoplasma todo bien. Y para ver un microfosfito, que creo que lo van a ver, a veces no llegamos a hablar de las muestras que tenemos. Algunos se asustan porque de pronto vemos que cara que están mirando dos anteojos que nos miran el microscopio. Tiene poca refringencia el trofosfito, pero si lo ven, lo van a reconocer al toque, porque ven esa carita, ahí se ven un poco los flagelos, los dos núcleos, acá se ven los cuerpos medianos, pero ¿por qué es difícil de ver? Porque a veces se pone una estructura tridimensional, se pone de costado, y acá lo ven ver una cucharita. Esta es la parte dorsal y la parte ventral del centro superior, literalmente una cucharita. Y si lo colorean, estos son quistes coloreados con coloraciones permanentes en el núcleo, en los nucleolos, ven estructuras mucho más finas, pero esto no lo hacen rutinas, para que ustedes lo vean. Sí, así no lo van a ver, pero esta es la coloración de una cocina férrica, quién sabe, se ven hermosos, los cuatro cuadros de flagelo, la axonema, núcleos, cuerpos medianos parabasales, está de costado. Lo que hemos visto del método de diagnóstico de coproparasitológico seriado son los métodos de rutina, pero hay veces que el médico sospecha que aunque no lo ven, el método tradicional dice sí, el paciente ya vea, entonces hay métodos más específicos que es obtener líquido duodenal. Son métodos invasivos. Este, por ejemplo, se llama la cápsula del hilo enterotest. Es una cápsula que tiene enrollado un hilo. La cápsula de gelatina tiene un contrapeso. Esto se lo digieren y ponen una cintita y quedan fibras hasta adentro del duodeno. Lo tienen un rato y después sacan el hilo y tiene una secreción así como lechosa, un juego que es el líquido duodenal y hay que buscar el trofosfito, principalmente el trofosfito móvil. Ahí acuérdense que es el hábitat, la primera porción del intestino delgado. O si no, ponen una sonda y hacen una aspiración de líquido duodenal. Obviamente es muy invasivo, pero permite detectar trofosfitos. Después tenemos, si tienen mucha plata, seguramente ustedes van a tener un super laboratorio. Existen métodos para detectar antígenos en materia fecal por ELISA, por métodos fluorescentes, por métodos cromatográficos. Y si ustedes leen en detalle, son normalmente metodologías que detectan Giardia equinopoide, que es un parásito, ya lo veremos más adelante. Pero bueno, nosotros seguimos usando lo tradicional. También existe la identificación de anticuerpos, pero el tema de identificar a veces los anticuerpos para problema, que pueden ser infecciones recientes, pasadas, no reflejan la calidad del paciente. Bueno, también se hace toma de biopsia intestinal, pero también es algo, digamos, invasivo. Bueno, siempre nos habla de biología molecular, que es muy alta, muy eficiente, sensible y específica, y lo que hace es amplificar genes diana específicos de Giardia. Acá hay algunos glutamato-deshidrogenasa, por ejemplo, y acá dice genotipificación.
cepa de llagas intestinales está en nuestra población en Tucumán, por ejemplo. Pero eso siempre con fines de investigación, fines epidemiológicos. Entonces lo digo, no lo tienen que saber, pero ya define ensamblajes, desde la A hasta la H. Bueno, la H es el puesto reciente porque antes no existía, son 8 ensamblajes. Y ustedes ven A, B, C, D, E, F, G, H. Y solamente el A y el B son los que afectan al humano. Los otros afectan a humanos y a animales, pero los otros afectan a perros, coyotes, cuando no se encuentra otro tipo de ensamblaje. ¿Qué serían como tipos diferentes? Genotipos. Sí. Y bueno, la prevención es usar medidas que eviten la contaminación fecal y controles de factores epidemiológicos. Adecuada disposición de la excreta, que contar quistes, uso de agua potable, control de basura e insectos, es decir, que puedan ver como vectores, y la educación sanitaria, la correcta higiene, manipulación de alimentos y empleo de agua tratada, hervido, filtrado. El agua con cloro, el cloro no afecta en la viabilidad del quiste. Y bueno, se dice que la lactancia materna es un efecto protector, aunque sin así, eso es tan importante. Y algo que, bueno, que es súper importante, que hay un investigador que se llama Hugo Luján, que era investigador, como se llama, corregir, desarrolló una vacuna, ya se vende, pero una vacuna veterinaria para perros y gatos. Una vacuna oral, pero no está disponible para los seres humanos todavía. Y hacemos estudios de datos también viejitos, pero todavía refleja la realidad. Lo hicimos en Famaya, fuimos a una escuela y vimos cuantificar cuánto había de llave. Y es importante la prevalencia del 24,8%. Bueno, estos otros son otros parásitos. Bueno, tenemos enterobios, enteroquiloides. El enterobio, por ejemplo, es el más prevalente de todos los mitos. Fuimos también a una villa de miseria acá en Tucumán, que está en el Canal Norte, no sé si lo conocen. Es como gente que en un caserío al lado del canal y fuimos y vimos una prevalencia que era del 33,3%. O sea, es un parásito prevalente. Y listo. Gracias. Pero seguimos España. ¿De qué depende que avance la nutrición actual y la carga hospitalaria? ¿Cómo? ¿De qué depende de que avance la infección aguda a la crónica? Bueno, que no si no se autolimita, que no medie el tratamiento. Pues si el paciente no lo trata, y sigue con debe ya se cronifica. Claro, pero digo, ¿es también como para ahí intentar la carga hospitalaria o...? Sí, digamos, siempre hay factores que uno de la carga parasitaria, otro del mismo creador, el estado inmune que tiene el paciente, pero los niños en general no han desarrollado su sistema inmune completamente, son más afectados y bueno, hay que evitar que lleguen a etapas crónicas, tratarlos. Pero obviamente hay factores de la persona que quizá si los niños están enfermos uno se autolimita y lo sigue con la infección. O algo de niño que es asintomático. Yo he mostrado un cuadro que hay asintomático, agudo y en fase de trabajo. Bueno, por eso pasa tan raro. Ni he hablado nada de la tecnología. Bueno, vamos a ver un parásito que se llama Trichomonas vaginalis. ¿Alguien lo ha escuchado hablar? Sí, todos. Es la primera. ¿Ah? De la variedad de ¿Han visto? ¿Y están de acuerdo con el nombre que he puesto? ¿Por qué? Perfecto. Sí, yo pondría tu nombre. No me acordaba de
conoce una etapa de quiste, solamente se conoce el trofozoito, o por lo menos hasta ahora nadie lo ha descrito aquí. Entonces es súper fácil, está en el trofozoito. Hay otro género además de Tricomona vaginalis, el nombro, ya les voy a decir por qué es el nombre, está la Tricomona tenax, que está en la cavidad bucal y a veces se lo ha relacionado con enfermedades, digamos, periodontales, pero se considera un comensal. La Pentatricomona hominis, esta es la tenax, esta es la Pentatricomona hominis, vive en el intestino grueso como comensal. Algunos autores han dicho que podría estar asociado a la diarrea, pero sigue siendo considerado comensal. Y la patógena sí es la Tricomona vaginalis, que vive en el tracto urinario, que es esta. ¿Por qué el nombre de los otros? Porque tiene una morfología muy similar, el tamaño varía y la distribución de ciertos corpúsculos. Pero, por ejemplo, si hay una contaminación fecal, pueden llegar a ver esto y confundirlo con tricomona. Por eso tiene que haber una buena toma de muestra y tener en cuenta que hay otras tricomonas, entonces el nombro a las otras. Como les decía, solo se conoce en forma de trofozoito con este género. La encuentran en todo el mundo de tricomonas vaginalis. Se multiplican en forma asexuada por fisión binal y longitudinal. Es la primera reproducción asexual que les mostré. Bien, fue descrita la tricomona vaginalis mucho en 1976 por Donet, quien la encontró en secreciones vaginales y uretrales. La única que es considerada patógena es Tricomona vaginalis y la enfermedad se llama tricomoniasis urogenital. Para ser muy técnico, ¿cómo se llama la enfermedad? Es una infección producida por un protozoario, el protozoario flagelado, predominante en mujeres, caracterizado por abundante leucorrea. Y el hombre, por lo general, el hombre es asintomático, pero puede causar uretritis, epidemitis, prostatitis. De la estructura morfológica solo voy a describir lo que se conoce que es el trofozoito. Aquí tiene una forma oval o piriforme, el tamaño es de 10 a 30 micras de largo por 5 a 15 de ancho. Tiene 5 flagelos, 4 libres, como un penacho acá en la cabeza, 4 pelos no tienen, y un quinto flagelo que acompaña lo que se llama la membrana ondulante hasta la mitad del cuerpo aproximadamente. Tiene un núcleo que es bastante prominente, el cuerpo parabasal, esto, o aparato de Golgi, tiene esta estructura que se llama costa al lado de la membrana ondulante. Estos corpúsculos que son los hidrogenosomas, estos negritos, estorpean, que es como un sable que se hace libre en el extremo posterior, que es el axostilo, y el filamento parabasal. ¿Van a ver todo esto en el microscopio? No. Porque la membrana ondulante es otro, o sea, sería el parece de. Es como que el flagelo está pegado a la membrana. Ya lo van a ver en el videito que tengo acá. ¿Cómo se transmite la tricomona vaginalis? Por contacto sexual, principalmente. Pero se ha visto que hay niñas que se infectaban, entonces se ha visto que se le atribuye también la transmisión a fomitas, toallas, esponjas. Y también se ha visto transmisión durante el parto de los angelitos. Ojo, que la pareja de una niña o la tricomona vaginalis puede ser abuso, y las parejas dentables que pronto aparezcan una tricomona también sacan sus conclusiones. En la mujer, ¿dónde está? Pregunta del PP. En la vagina y en el uretra. En el hombre, ¿dónde habita?
súper simple, transmisión por contacto sexual, bueno, en la zona del hábitat, y se divide por fisión binaria, miren, simple, sí, fisión binaria longitudinal. Bueno, es una infección de transmisión sexual muy frecuente y se da en una edad entre 20 y 50 años, que es la etapa de mucha vida sexual. Yo bajaría, bueno, entre el 25 al 50% de las mujeres son asintomáticas y el varón, por suerte, entre el 50 al 90% son asintomáticas. Pero puede causar neurouretritis, prostatitis, epididimitis y en casos extremos electroconectividad. Bueno, la patogenia. Este trofozoito de la tricomona se pega a las mucosas urogenitales por adhesinas y la presencia del hierro favorece su reproducción. Por eso, cuando la mujer está menstruando y hay mucha sangre, se intensifican los síntomas de la tricomona. El glucógeno, en ausencia de glucógeno, o sea, si no hay mucho estrógeno, hay una deficiencia de estrógeno, al no haber glucógeno, el número de bacillos del Doberman disminuye. ¿Saben lo que son los bacillos del Doberman? Son como las bacterias lácticas que viven, son parte del microbioma natural. Si se afectan estas bacterias, hay una disminución del ácido láctico y el pH aumenta. Normalmente el pH vaginal es ácido, ¿verdad? Y si aumenta el pH, lleva un cambio en la flora y favorece el crecimiento de los tricomonas. Hay elevación de la superficie de la mucosa de la vagina y del uretra con intensa reacción inflamatoria, se presenta abundante cobre, que es como un líquido purulento, coloreado, y los factores que predisponen en la mujer: el pH vaginal alto, alteraciones de la flora bacteriana normal y la deficiencia de estrógeno. Cuando hay bajo estrógeno, lo que decía, hay ausencia de disminución del glucógeno. Y el glucógeno es un componente del que se alimentan estos bacillus de la microflora normal. Bien, las paredes vaginales están casi siempre eritematosas y pueden mostrar hemorragias petequiales. Se llama como en fresa, se llama esta imagen. Y afecta más a la mujer debido a cambios hormonales que durante la menstruación, o lo que decía, para se aprovecha el hierro presente en el flujo sanguíneo, el que favorece la adherencia a las células epiteliales. Bien, en el hombre se conoce que las concentraciones normales de zinc del semen destruyen los parásitos. Los varones con bajo nivel de zinc en el seno son donadores asintomáticos. Por lo general, el hombre actúa como portador asintomático. Y ojo, porque es importante también las tricomonas, porque mujeres grávidas y enfermas de tricomoniasis o moniosis tienen un embarazo de alto riesgo, puede llegar a un parto prematuro, bebés que nacen con bajos pesos. Y bueno, también se ha visto que pueden generar una neumonía en los recién nacidos por los tricomonas, o sea, en muchos casos. Por eso hay que tratarlas. Los mecanismos del parásito para contrarrestar la respuesta del huésped producen proteasas que degradan las inmunoglobulinas en la vagina, contrarresta la destrucción mediada por el complemento por degradación del factor C3, secretan como antígenos solubles para engañar al sistema inmune y son muy inteligentes
deseo sexual y dispareunia, el dolor en el acto sexual, por todas las patologías que sufre. Y en el hombre, por lo general es asintomático, portador, y si produce síntomas, hepatitis, proctitis o epididimitis, y la infección se autolimita. Y eso es lo que decía, recién nacidos se ha demostrado que puede producir una neumonía neonatal. Sí, una fotografía, como se ve la leucorrea. Bueno, vamos al diagnóstico. Para el diagnóstico, ¿qué muestras se requieren en la mujer y en el hombre? Pregunta de TP. En la mujer, exudado vaginal y orina o sedimento urinario. En el hombre, líquido seminal, prostático o urinario. ¿Y por qué pongo como icono de rápido? ¿Por qué? Claro, porque las tengo que observar rápido, entre las 2 o 3 horas de entrega de la muestra, porque fundamentalmente las reconocemos por su movimiento, porque tienen esos flagelos que se mueven así alocadamente, y yo en el microscopio veo una cosa loca, lo puedo identificar. Y si pasa mucho tiempo, o si ustedes refrigeran la muestra y no se mueve, entonces parece un depósito o una célula de epitelio. Pero hay gente que es súper entrenada y puede reconocer así que tiene. Por eso necesitan como años para hacerlo. Esto es súper común en la práctica bioquímica, digamos, ver las tricomonas. O sea, observan la morfología y los movimientos o hacen un frontis teñido, pero esto no es de rutina. Con higiene y por ningún lado pueden ver los flagelos, la membrana nodular del músculo. Bien, existen los cultivos que muy poca gente lo hace, pero la sensibilidad es alta, pero son muy costosos y se requiere tiempo porque tienen que esperar de 2 a 7 días para que crezca el tricomona en medio del cultivo. Estos son medios bastante complejos, caros, porque llevan suelos. También hay serología para detectar el tipo de cuerpo con una fluorescencia o ELISA, y existe tecnología PCR para el diagnóstico. Pero bueno, lo que hacemos en la práctica sería hasta acá la observación de fresco, pero tienen que saber que se hacen cultivos, se hace serología, se hace PCR. Como ustedes tienen mucha plata, compran un panel vaginal de PD que no se ve muy bien, pero acá dice ensayo automatizado que incluye la extracción, purificación del ácido nucleico y la reacción de cadena de la población, un cassette así, ponen la muestra y tienen que en el mismo día, en menos de 2 horas, tienen el resultado y el paciente se va a la consulta médica, el tratamiento. ¿Ah? Es lindo verlo igual. ¿Cómo? Es lindo verlo. Ah, ¿lo conoces? No, lo lindo. Ah, sí. Sí, más divertido, excelente, ¿no? ¿Eso es un filtro de raíz? ¿Cómo? Sería como un filtro de Sí, raíz. sí. O sea, podés detectar, bueno, no se ve, pero podés detectar lactobacillus, cándida, tricomonas vaginales. Igual. Y este es otro kit que se llama InPouch TV, de las tricomonas vaginales. Es una bolsita que adentro tiene un medio cultivo. Entonces ustedes sacan la muestra, la ponen acá y la dejan unos días para que ahí crezca la tricomona, y directamente ponen la bolsita como si fuera un porta, y ahí ven si se desarrolla la tricomona. Bueno, el anterior es mejor, es más rápido, que sí tiene que esperar, pero este es un cultivo que tiene alta sensibilidad, pero bueno, así como todos los chiches son caros. Bueno, ustedes no tenemos una última tecnología, ¿sí? Bueno, una vez, no sé si les conté, estuve trabajando en Alemania y quería saber cómo se hacían, bueno,
le dejo un videito para que vean, lo van a ver en realidad, no sé si ven ya, pero así se ve, parece una loca ahí, está moviendo así, la flagela del penacho de arriba, y acá al costado se ve, acá ven, como un pedacito que tiene así, es así. Y a veces cuando ustedes la ven en el laboratorio, ya no ven el movimiento del penacho, pero sí ven la membrana ovular que se está moviendo. Por eso es esencial que lo vean rápido, antes que se muera o digamos, disminuya esa movilidad. Ok. Ahí. Bueno, chao. Nos vemos de eso. La voz. Profesor, en la web llega una muestra de orina de rutina, Sí. se observa el sedimento y se observa Sí. se Claro. informa. Sí. Es así ya digamos, como una Sí. A veces ponen la concha, otras veces una suela. Pero son muy típicos, ¿por qué no me dan acá? Claro, videito. Bueno, malísima la definición, pero acá para ver una novedad son tres. Y bueno, esas son las valoraciones que ustedes quieren hacerlas. Gienza, vemos en 4 flagelos y el flagelo de membrana ondulante, el quinto flagelo. Acá como está peinadita, ¿verdad? El absortivo que sale en la parte posterior del núcleo. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Pregunta? Espérame, Roberto. La infección siempre es sintomática, ¿verdad? Hay mujeres asintomáticas también. Y en el caso de las embarazadas, ¿cómo no sabes y tienes el bebé y después puede tener infección? Cuando está embarazada deben tener control